Ya, damos gracias al Señor por reunirnos hoy día. Les pido muchas disculpas por la hora y agradezco también la disposición que tienen de haber esperado. eh, y espero que también pueda ser de bendición la clase del día de hoy para los que estamos acá y para los que también puedan verla más adelante, quizás cuando tengan más tiempo. Esta es la cuarta clase del curso de formación espiritual que estamos viendo y es la segunda parte de las disciplinas espirituales. En esta oportunidad lo que íbamos a ver era, eh, déjenme ver por acá, vista, presentación con diapositiva. Lo que íbamos a ver el día de hoy es qué son exactamente las disciplinas espirituales. Bueno, en la clase anterior leímos acerca de Jesús y algunas de sus prácticas espirituales. A estas prácticas las llamamos disciplinas. Una disciplina es algo que practicamos de forma regular, de forma constante. Eso se le llama disciplina, no algo que se hace de forma esporádica, sino aquello que se hace de forma constante, aquello que es un hábito. Si seguimos el ejemplo de Jesús, practicamos con la práctica, o sea, Jesús, prácticas como las de antes mencionadas, las consideraríamos disciplinas espirituales. En esta clase veremos la lectura de la Biblia, la meditación, la oración y el ayuno, pero la vamos a dejar en las primeras dos, la lectura de la Biblia y la meditación. Cuando hablamos de las prácticas que antes vimos, que antes mencionamos, nos referimos a la clase pasada, donde vimos que la vida de Jesús se caracterizó por al menos 5 prácticas constantes, que era la oración, que Jesús oraba por todo y en todo. Vemos que la Biblia está iluminada por oraciones de Jesús. Oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba por la noche para dar gracias. Por todo oraba, era alguien que vivía constantemente oración. La vida de Jesús nos enseña que no solo oraba, sino que tenía tiempo a solas, se apartaba para estar tiempo a solas con el Señor, o sea, con su Padre. Vemos que en la vida de Jesús encontramos el ayuno, el ayunó. En la vida de Jesús encontramos constantemente lo que es la sumisión y encontramos su relación con la palabra de Dios, que aunque es Dios, que aunque todo lo sabe, aunque todo lo ve, Él se hizo hombre y vivió los procesos igual que nosotros, aprendió. Entonces, como Él citaba tanta la palabra, tenemos evidencia de sobra de que Él también tenía una relación directa y estrecha con la Escritura. Entonces vimos que el desarrollo de la formación espiritual es porque la necesitamos, lo vimos en la primera clase, porque necesitamos ser transformados. En la segunda clase vimos de que no es algo que nosotros inventamos, sino que la Biblia habla de eso y por eso nosotros hablamos de la formación espiritual. En la tercera clase vimos de que si es porque lo necesitamos, es porque la Biblia lo habla, es también porque Jesús tuvo una vida de constante relación espiritual. Entonces, si lo necesitamos, si la Biblia lo dice y Jesús lo hizo, para nosotros debe ser un llamado de atención, abrir nuestros ojos y decir, bueno, nosotros también lo necesitamos. Entonces, en esta clase veremos la lectura de la Biblia y la meditación, pero no lo podemos hacer de forma separada, como decir la lectura de la Biblia por un lado y la meditación por otro lado, sino que son inseparables la lectura de la Biblia y la meditación. Porque es prácticamente imposible hablar de lectura bíblica sin incluir la meditación. Van ambas de la mano. Eh, no sé si se le ocurre, me gustaría quizás que opinaran, ¿qué entienden por meditación? ¿Qué entienden por meditación cuando uno habla de meditación? Porque claro, los hinduistas pueden decir cerrar los ojos y tener quizás algún grado de meditación con la imagen que tienen delante. Cuando hablamos de la Biblia y meditación, ¿qué puede entender, tío Carlito? Bueno, meditar la palabra para mí es tratar de entenderla y sacar luz de, no sé, de una frase que haya dicho el Señor o de algo que haya pasado en ese momento, sacar luz de ella, meditar por qué pasó en ese momento, por qué lo dijo el Señor, con qué motivo lo dijo, es meditar, o sea,
escudriñar y profundizar un poco más en lo que uno lee, en las historias del Señor, ¿por qué pasó esto así? ¿Me entiendes tú? Darle, no solamente leerla y tratar y entenderla en el momento, pero buscarle algo más, meditar en eso, qué quiso decir el Señor, por qué lo dijo, para qué lo dijo, y en el momento también que lo dijo. Eso para mí, pienso yo. Sí, muy bien, profundizar. Pastor, ¿qué podríamos decir por meditar? Bueno, meditar es el concepto de lo que recibo, bueno, en este caso de parte de Dios, ¿no es cierto? Su palabra, ¿no es cierto? Su estudio, lo que recibo en su predicación. Entonces yo, es como que vuelvo a recordar, de cierto modo, como profundizar lo que he recibido. Amén. Amén. Está súper, súper bien. Completan mucho la idea. ¿Se puede leer la Biblia sin hacer una meditación? ¿Es posible? ¿Es posible leer la Biblia sin meditarla? Sí, es posible. Pero la meditación otorga una profundidad a la lectura bíblica, como decía el pastor y como también mencionaba nuestro hermano tío Carlos. Tiene que ver con algo mucho más allá de lo superficial. Te ¿Es cuento posible porque leer? ¿Sí? lo que pasa es que la meditación para nosotros es muy importante porque nosotros estamos en un área espiritual. O sea, Claro. no es un concepto humano. Porque nosotros cuando leemos la Biblia no la leemos como un libro cualquiera. O sea, la Biblia para nosotros el concepto es la palabra de Dios. Por lo tanto, como nosotros nos movemos en el concepto espiritual de lo que es la Biblia, tenemos que meditar en ella, porque es la única forma que mantenemos vivo, como te dijera, mantenemos ferviente el Espíritu Santo en la meditación. O sea, no es como leer el diario, porque cuando uno lee el diario, ve la noticia y se acabó, lo descarté y lo botáis y se fue el diario. Entonces, Claro. en este caso es diferente. O sea, nosotros meditamos la palabra de Dios porque nos movemos en un área espiritual. Amén. Amén. Y como estamos hablando de esta área de la formación espiritual, la Biblia juega un rol súper importante. Es imposible ser formados espiritualmente separados de la Biblia. Entonces, cuando miramos nuestras vidas que no estamos creciendo, debemos acercarnos a la Biblia, porque ella, en conjunto con el Espíritu Santo que la inspiró, producen algo en nosotros para poder seguir siendo formados. Entonces, ¿se puede leer la Biblia sin hacer una meditación? Sí. ¿Qué produce? No mucho, en verdad. Pero Nada. no, la meditación otorga profundidad a la lectura bíblica. ¿Se puede también meditar sin leer la Biblia? Sí, usted puede acostarse cansado en la noche, mirar el techo y empezar a filosofar, a filosofar. Medita en la vida, medita en las cosas. ¿Pero es posible meditar sin tomar en cuenta la Biblia? Sí. Hay gente que medita sin tomar en cuenta la Biblia. Pero la meditación tiene mucho más significado cuando se comienza a reflexionar sobre la palabra de Dios. Para nosotros como creyentes tiene mucho más significado, tiene mucha más importancia y relevancia cuando meditamos a partir de la palabra de Dios. Y es aquí donde yo la otra vez tratábamos de aprender cómo armar un mensaje con el Nico y le explicaba yo un poco el tema de la predicación borracha que se conoce. La predicación borracha, que me encanta mucho la explicación, nace de esto de meditar sin tomar en cuenta la Biblia. Porque, por ejemplo, hay una imagen que no la puse ahora, de un borrachito apoyado en un farol en la noche. Entonces, el borrachito lo que está haciendo, está apoyado en el farol no para recibir luz, sino para poder apoyar su estado de borracho, porque no da más. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos sin darnos cuenta, hacemos eso en la predicación borracha. Que elaboramos pensamientos en nuestra mente y luego vamos a la Biblia solo para apoyar toda nuestra humanidad y todos nuestros pensamientos en la escritura, pero no vamos a ella para recibir luz. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer antes de filosofar para compartir una palabra es ir a la Biblia a buscar luz y no apoyar nuestros pensamientos humanos en la Biblia, porque pecamos cuando hacemos eso, cuando queremos transmitir un mensaje, pero en verdad lo que queremos es hablar lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, no es para apoyar nuestros pensamientos, es para que la Biblia nos traiga luz sobre el tema que nosotros queremos hablar. Entonces, siempre se incurre en eso cuando primero filosofamos y luego vamos a la Biblia
a apoyar nuestros pensamientos. Y la Biblia no es para eso, la Escritura no es para eso, es para que ella no nos informe, sino que nos transforme. Entonces es importante constantemente ir a la Biblia para que ella nos dé luz y no para apoyar nuestros pensamientos, porque nosotros como seres humanos constantemente tenemos pensamientos equívocos sobre las cosas de la vida. Entonces vamos a la Biblia no a apoyar nuestros pensamientos como el borracho que se apoya en el faro, sino vamos a la Biblia para buscar luz, para que ella ilumine nuestros pensamientos, que es cosa muy distinta. Con la lectura de la Biblia podemos incluir también la memorización de versículos, de manera que comencemos realmente a asimilar la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestro ser. Recordemos que en esta parte vamos a ver las disciplinas espirituales ligadas al estudio de la palabra, a la lectura bíblica. Entonces, con la lectura de la Biblia podemos incluir fácilmente también la memorización de versículos. A veces nos cuesta, pero súper bueno memorizar Biblia. Las canciones las memorizamos al tiro porque están musicalizadas, pero la Biblia a veces nos cuesta memorizarla y es súper bueno memorizarla, y por eso yo estoy muy de acuerdo en cantar Biblia, porque cuando cantamos verdades bíblicas, la gente se aprende cosas que están reveladas en la Escritura y no pensamientos que no son malos a veces que se nos ocurren a nosotros, sino cosas que están declaradas en la Escritura. La grandeza de Dios, la limitación humana, las promesas de Dios. Entonces, memorizar Biblia es súper importante, así que antes de entrar con lo otro, vamos a entrar en esta parte primero. La memorización de la Biblia. Meditatio, que viene de la palabra o que es el origen de la palabra meditación, significa memorizar o repetir, como el pastor nos decía en un principio. Meditación significa, o es el origen de la palabra latina, meditación, que significa memorizar o repetir. Entonces, bueno, memorizar y repetir la Biblia para nuestro desarrollo. Y el diccionario Webster lo define como reflexionar o contemplar. Entonces, tenemos dos definiciones sobre lo que es la meditación. Por un lado, la repetición y la memorización del concepto que uno está hablando, en este caso de la Biblia, y en otro lado también tenemos la reflexión y la contemplación. O sea, cuando nosotros reunimos estos dos significados al estudio de la Biblia, tenemos una labor que es de memorizar, de guardar en nuestra vida la palabra del Señor y también profundizar y reflexionar en ella. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos encontrar al menos 4 motivos para poder memorizar la Biblia, para poder reflexionar en ella. Son motivos súper importantes, creo yo. Uno, por medio de ella conocemos a Dios, y lo hemos dicho en un montón de oportunidades, pero no nos vamos a cansar de volver a repetirlo, que es por medio de la Biblia que nosotros conocemos a Dios. Entonces, un motivo para poder memorizarla y para poder reflexionar en ella, para poder meditar en ella, es que solo por medio de ella conocemos a Dios y solo por medio de ella conocemos a Cristo. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer a Cristo, debemos hacerlo por medio de su palabra. Entonces, súper importante, un motivo súper importante para poder meditar en la palabra y para poder memorizarla. Otro, porque ponemos un vallado en nuestro corazón. Cuidamos nuestro corazón cuando meditamos y memorizamos la Biblia. Por eso el salmista dice, guardaré, atesoraré tus dichos en mi corazón, para no pecar contra ti. Pero el amor. Estoy en el patio, así que por eso se escucha tan mal, perdón. Ponemos un vallado, entonces es un motivo súper importante eso de poner un vallado en nuestro corazón, y por eso memorizamos y estudiamos la palabra. El salmista decía, en mi corazón guardaré y atesoraré tus dichos para no pecar contra ti. Para guardar nuestro corazón es bueno aprender, reflexionar y memorizar Biblia. Cuando venga el día malo, el día de la tentación, ¡pum!, hay Biblia. Cuando hayan tentaciones para caer, ¡pum!, hay Biblia. El Señor tiene donde tomarse para poder traer cosas a nuestra mente. Es un buen motivo porque nos guía e instruye mientras transitamos por esta vida. Como dice el Salmo 119, el gran Salmo 119, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿O con qué cuidará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Por eso el joven puede guardar su camino, puede cuidar su camino cuando guarda su palabra. Y eso no es solo para el joven, sino que es para todos nosotros que hemos creído en el Señor. Ya en el Nuevo Testamento le dice el apóstol a su discípulo Timoteo que la palabra de Dios es útil, es inspirada y es útil para redarguirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para prepararnos para toda buena obra. El mismo salmista, el Salmo 119, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, la palabra es un buen motivo memorizarla y aprenderla y reflexionarla, porque nos guía y nos instruye mientras transitamos por esta vida. Cuarto punto, para poder compartirla y enseñarla a otros es necesario que nosotros también la sepamos. Por eso el apóstol Pablo también sigue diciéndole a Timoteo, no te canses de predicar y de enseñar lo que de mí has visto. Preséntate a Dios como un obrero aprobado. Dice que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿A qué está relacionado el presentarse como obrero bien aprobado? Está relacionado con la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, sino que escudriña, traza, enseña bien la palabra de verdad. Entonces estos 4 puntos, estos 4 motivos son más que suficientes. Usted puede encontrar más todavía, pero son más que suficientes para poder tener la disposición de memorizarla, de repetirla, de reflexionar y de contemplar la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Sí. Dame un segundito para tomar un vaso de agua porque me dio tos. Ya. Y por agua y salí bendecido. El pastor Andrés me bendijo con una limonadita. Ya. Entonces vimos recientemente los 4 puntos o 4 motivos para poder meditar en ella. Y hay una forma que a mí me parece muy adecuada compartirla para el estudio y la meditación de la Biblia, que es la llamada lectio divina. ¿Alguna vez habían escuchado la lectio divina o la lectura divina? ¿No? Ya, ¿No? para poder contarles un poquito. Este es un método de lectura bíblica que tiene aproximadamente 1500, 1600 años de antigüedad. Los monjes, allá por el año 300, 400, ya 400, ya eh, utilizaban este método para estudiar la Biblia. Y es súper simple, es muy sencillo y quería compartirlo con ustedes como un método de reflexión y estudio bíblico para el creyente. La lectura divina o la lectio divina es un método monástico practicado desde el siglo IV, practicado para obtener una mayor profundidad bíblica y una relación más cercana al texto bíblico. Este método consta de 4 pasos. Vamos a ver, paso 1, lectura del texto bíblico. Y eso es básico para nosotros como creyentes y para nosotros como ministros, pero eh, esta lectura no es cualquier lectura, porque por ejemplo, nosotros podemos sacar, a veces en nuestras casas tenemos pancitos de vida, uno pasa, saca uno, lo lee, y a veces el Señor no habla, es impresionante, Él ocupa su palabra de todas formas, pero no es como una lectura, un pancito de vida que uno lo saca cuando uno va saliendo y va y lo guarda. Este método consta de una lectura bíblica de forma detenida. Nosotros nos tomamos un par de minutos, nos sentamos, nos tomamos un par de minutos y leemos el texto una vez, lo leemos otra vez, lo leemos otra vez, lo hacemos con tiempo.
sin apuro, prestando atención a las palabras. Hay palabras que hay que tomar mucha atención para el tema de la lectura bíblica. Uno siempre debe tomar atención a los pero, uno siempre a los entonces hay que tomar atención porque son conectores que están constantemente en los textos bíblicos y cuando uno los lee rápido no los toma en cuenta. Y hay que tomar en cuenta, y eso se logra solamente con una lectura del texto bíblico detenida. Nos tomamos un tiempo para leer. Entonces, este método de la lectura divina es apartar un tiempo, unos minutos. Usted se sienta, no tiene para qué leer 15 capítulos, toma un capítulo. Yo, por ejemplo, les comparto que lo hago de esa forma. Tengo mi método de estudiar la Biblia para predicar. Me siento, me doy un tiempo solo para predicar, pero tengo hace harto tiempo este método que es por las mañanas por lo general, para empezar el día, como dice el pastor Andrés, que por la mañana las agüitas están más claras para poder ver las cosas, y me siento y lo leo detenidamente hasta que algo me llame la atención, porque algo tiene que llamarme la atención. No leo 5 o 6 capítulos, sino que me detengo y leo un capítulo. Ahora, si el capítulo es muy corto, leo 2 capítulos. Y usted cuando lo lee detenidamente se va a sorprender, si es que ya no lo ha hecho, creo yo, se va a sorprender que a veces en 2 versículos, 3 versículos, Dios le entrega una enseñanza tremenda. Entonces, en la lectura del texto bíblico, el primer paso es la lectura. Lo segundo es meditar. Usted se sienta, lee el texto y empieza. Por ejemplo, una vez leyendo esto, me acuerdo que estaba en el sur, estaba tranquilito, y estaba leyendo Génesis cuando, ¿por qué te escondes? Hablándole a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y me detuve en eso, y empecé a meditar sobre eso, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me di cuenta de que Dios me lo estaba preguntando a mí, se lo estaba preguntando a Adán, pero en ese momento, por medio de la lectura, también me lo estaba preguntando a mí. Y eso se logra cuando uno se detiene, lee y medita el texto leído. El tercer paso de esta lectura es que no solamente se lee, se medita, sino que se ora respecto al texto. A veces nos hace falta leer Biblia, o sea, leer Biblia y orar Biblia. Y decir, bueno, el Señor me está preguntando dónde estás, Señor, yo quiero que tú me encuentres, Señor, yo quiero salir de donde estoy, Señor, yo quiero estar delante de ti. Orar Biblia, es súper importante orar Biblia, el texto que nosotros leemos, poder orarlo. Y el cuarto punto, una aplicación según el texto. Bueno, el Señor está preguntándole a Adán dónde está, veo que me está hablando a mí también, reflexiono de que necesito salir de donde estoy, y lo otro es cómo lo hago, cómo lo hago. Entonces, la lectura bíblica, de este tipo de lectura, siempre debe tomarse un tiempo, debemos meditarlo, debemos masticarlo, debemos orarlo y debemos aplicarlo a nuestra vida, porque constantemente a veces decimos, este texto está bueno para predicarlo en la iglesia. No, con este la rompo, con este los hermanos caen todos de espalda, a los condoritos, plop, para atrás. Pero lo importante es decir cómo lo aplico yo, cómo lo aplico yo a mi vida. Entonces, quise compartir este método de la lectura divina y recalcar que esta práctica que los cristianos ya han ejercido por más de 1500 años puede ayudarnos a escuchar de manera quizá un poquito más clara la voz del Señor. El detenernos, el meditar, el orar, el buscar una aplicación a nuestra vida, porque no sacamos nada con leer la Biblia para informarnos, sino que la Biblia tiene que leerse para que ella nos transforme, no para que solo nos informe. ¿Amén? ¿Se entiende ese punto? Amén. Sí. Entonces, parte de lo programado para el día de hoy, no sé si están de acuerdo en tomarse unos 5 minutitos, 7 minutitos y hacemos un ejercicio y lo compartimos entre nosotros. Sí, dale nomás. Ya, si tiene una Biblia, o búsquela, busque una Biblia por ahí si la tiene. Y vamos a hacer un ejercicio juntos sobre un ejercicio de lectura divina para que
nos demos cuenta de cómo podemos rescatar cosas distintas que vienen del mismo texto y que pueden ser totalmente aplicables a nuestras vidas. El texto que vamos a leer es de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 24. Es súper conocido por nosotros que estamos acá y lo vamos a leer. Juan 4, 19. Voy a leer el texto. Dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, que ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Ya conocen el texto, lo acabamos de leer, y cuando uno hace este tipo de lectura, la idea es tratar de facilitar un poco, es poder seguir los pasos que vimos anteriormente, haciéndose 4 preguntas. Y esto es como un tip para nuestra vida personal cuando leamos la Biblia y también como base cuando prediquemos. Estas 4 preguntas son súper clave, hacerlas para poder armar un mensaje quizás sin tanta parafernalia. Y no por eso es muy importante, para mí esto es muy profundo. Lo primero es ver qué dice el texto. Y aquí me gustaría que opináramos respondiendo estas 4 preguntas. Si yo sigo a lo primero que leímos, si yo le pregunto a usted, tío Carlos, ¿qué dice el texto? ¿Con qué se queda? ¿Qué le llama la atención? El Señor le está explicando que no es el lugar, no es dónde, sino que el Señor busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en su palabra, que le adoren de verdad, que no importa el lugar, que es aquí o al monte o allá en el cerro, en cualquier, no es el lugar, es cómo y cómo lo haces, cómo le adoras, y es de verdad, porque habla también de que el Señor busca verdaderos adoradores, o sea, está diciendo que hay falsos también adoradores. Amén. Eso es lo que me entiendo. Amén. Súper, súper bueno la primera pregunta. ¿Y usted, pastor, para usted qué dice el texto? Para mí la pregunta que hace la mujer. Mire, yo otro punto. Que dice, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, como identificando a Jesús como profeta, no como Jesús. Amén. Porque dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. O sea, es como que se hubiese escuchado a Jesús anteriormente hablando de esto, pero la mujer parece como que no lo conocía, por eso le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Amén, pastor. Y de hecho tiene mucha relación lo que usted dice porque Jesús está teniendo una conversación con ella versículos atrás, po. Claro. Y le dice, tienes 5 maridos, pero ni uno es tuyo, has tenido 5, y oye, me parece que eres profeta. Después cuando va dice, me ha dicho todo lo que soy. Entonces, claro, ella lo reconoce como algo no normal, reconoce algo en Jesús, Claro. que la asombra. Es buen punto, muy, muy buen punto, pastor. Entonces, eso es lo que el texto dice relacionado en la circunstancia, el pozo, la mujer y Jesús. Entonces hemos respondido bien. ¿Qué dice el texto? Las opiniones que ustedes han dado es súper buena. Lo que a mí también me parece que dice el texto, me llama la atención lo que dice el pastor, y también a mí me llama mucho la atención el tema de
cuando dice, me quedo también con lo que dice el tío Carlos, eh, Jesús dice, ustedes adoran aquí, algunos adoran allá en el templo, pero viene el momento en que no se va a adorar ni en el templo, ni se va a adorar acá en el pozo, sino que va a trascender espacio y va a trascender intenciones. No va a ser ni siquiera en un monte, ni aquí ni allá, sino que en todo lugar los verdaderos adoradores van a poder hacerlo. Pero eso también trasciende intenciones, que tiene que ser con verdad, que tiene que ser con sinceridad. ¿Por qué? Porque al templo iban muchos a adorar a Dios, pero sabemos por las predicaciones que hemos tenido anteriormente de que Jesús penetra el corazón y ve las intenciones. Entonces es necesario, y Dios anda buscando gente que adore en verdad y en espíritu. Pero para poder hacer eso, hay que reconocer a Jesús, hay que entender a Jesús, hay que... Cristo tiene que ser revelado no como solo un hombre que vino a la tierra, sino como profeta, como rey, como sacerdote. Entonces está muy buena la aplicación. Ahora, si el texto dice esto en relación a Jesús y la samaritana, ¿qué me dice a mí el texto? A mí Sebastián, a mí Carlos, a mí Samuel. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué le está diciendo a usted, tío Carlos, el texto a usted? ¿Qué me está diciendo? Sí. Uf, está diciendo que yo debo ser un verdadero adorador y adorarle en espíritu. Y para mí, cuando dicen espíritu y en verdad, verdad es su palabra, porque la palabra es su verdad. Debo adorarlo en todo momento, con sinceridad, adorarlo cuando leo su palabra, cuando busco de él, eh, en espíritu y en verdad. Ser sincero en realidad, ser sincero al momento de adorarle. Yo soy un adorador, eh, una vez una hermana me dijo que yo era un levita, que yo cantaba al Señor y todo. Y eso es lo que busco, ser eh, un verdadero adorador para Él, adorarle de verdad, pues, no fingiendo ni para ser reconocido, no me Con interesa, sinceridad. con sinceridad. Eso es lo que me dice el Señor, no importa donde yo esté plantado, no importa donde yo esté, si tengo mucho, tengo poco, debo adorarle. Y debo reconocerlo, pues, debo reconocerlo a Él como mi Señor y mi Salvador. Y debo saber por qué tengo que adorarle, porque Él salvó y rescató del pozo cenagoso mi vida y me puso en un lugar más alto y un día estaré cara a cara con Él y reconocer eso día a día, adorarle por eso, de verdad, a pesar de que uno es condoriente y todo, pero bueno, eso es parte del Parte de la proceso. vida. Amén. Sí, pues. Pastor, ¿qué le diría a usted el texto? ¿Qué le habla a usted, a su propia vida? Que, bueno, como dice el versículo 21, que como le dice Jesús a la mujer, dice, mujer, créeme. O sea, que primero debo creer que, que es real que Jesús es real, que no es una filosofía, que no es un cuento, que no es, ¿no es cierto?, una historia, sino que es real. Y ahí es donde nos lleva, ¿no es cierto?, a lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, que ahí es donde yo, para poder entender más profundo, también debo de meditar en la palabra. Entonces, como Jesús me dice, le dije a la mujer, mujer, créeme. Créeme, sí, lo acabo de Ahora, leer y me dio escalofrío. ¿ah? Lo acabo de leer y me dio como un escalofrío, así cuando lo leí. Entonces, eso es lo primero, porque yo de ahí parto, cuando creo, reconozco a Jesús como mi salvador personal, y de ahí parto, ¿no es cierto?, en la disciplina de poder yo buscar la forma de adorarlo en la mejor forma. Amén. Sí, adorar a Dios, como lo dice acá también, debo de conocerlo, reconocerlo. ¿Y qué me lleva a adorar a mí con calidad a Dios? Es conociéndolo, y conociéndolo como a través de su palabra, que es lo que hemos venido estudiando, con disciplina, haciendo
el reconocimiento de entender la palabra para poder adorar a Dios, porque si, como decía Carlito, de repente adoramos a Dios o cantamos y ni siquiera sabemos lo que cantamos. Como decías tú recién, ojalá que todos los cánticos fueran bíblicos, ¿no es cierto? Pero Alguna verdad. a mí lo que me deja que yo debo para poder seguir adorando a Dios, seguir creciendo, tengo que seguir creyendo en Dios. Como Jesús le dice así a la mujer, le dice, créeme, mira lo que dice, Créeme. créeme. No le dice nada, cree, dice, créeme. Porque ahí Jesús estaba presentando a la mujer. Por eso le dice así, créeme. O créetelo, pues le dice, créetelo. Claro, o sea, créeme. Dice, como diciendo, mira, ¿sabes quién te está hablando? Yo. ¿Me crees a mí o no? Sí, Una cosa así como que... es increíble porque le dice como, sacando luz de lo que estamos hablando, es como le nombra el templo, le nombra el pozo, que son cosas gigantes para el judío y el samaritano, pero le dice, créeme a mí, créeme o sea, a mí. Yo creo que a Jesús le faltó solamente apuntarse con el dedo así. Mira, Sí, yo. Yo creo que lo hizo, Entonces, la primera base, y eso es lo que me deja como Amén. ansiedad, debo seguir creyendo. Amén. Se dan cuenta como vamos profundizando y podemos tener diferentes cosas que nos llaman la atención, pero están dentro del mismo texto bíblico y son riqueza. Y por ejemplo, el tío podría predicar de esto sobre la oración y usted podría predicar sobre la fe, y en el mismo texto. Pero esto se logra solamente cuando nos detenemos y empezamos a meditar en la palabra. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que donde dice el texto porque el Padre busca que tales adoradores le adoren. Es como un deseo de Dios. Dios está buscando, Dios desea que yo tenga esa actitud. Dios desea que en uno como adorador esté esa actitud. ¿Por qué? Porque la mujer iba a adorar ahí iba a adorar al pozo, pero tenía 5 maridos. 5 maridos, y Jesús le dice, no, llega el momento en que se va a adorar en honestidad. No va a depender de un lugar físico, va a depender de un corazón dispuesto. Ahora, entonces, a mí me llama mucho la atención el tema de que Dios está buscando, Dios está deseando encontrar ese tipo de adoradores. Y aquí entramos a otro punto, podríamos detenernos en las características, que sean espíritu y en verdad, o podemos detenernos en el deseo de Dios. Cada uno según como vaya reflexionando, y no hay límite eso, porque es lo que el Espíritu Santo quiere ir dándonos. ¿Y por qué hablo aquí con mucho autoridad o mucho énfasis en esto? Que al decir el Espíritu Santo lo que nos va mostrando, el Espíritu Santo no nos está mostrando nada nuevo, el Espíritu Santo no nos está revelando ninguna revelación nueva, el Espíritu Santo nos está iluminando los ojos al leer la Biblia. Bueno, ahí donde está, por ejemplo, la disciplina de la lectura bíblica. Por eso, ahí está la disciplina. Vaya a encontrar, ¿no es cierto?, que nosotros fuimos hechos para la alabanza de Dios, ¿no? Fuimos creados para su alabanza. Amén. Entonces, como no tenemos esa disciplina bíblica, no tenemos esa disciplina como decís tú, en la mañana estudiar un versículo, por último un versículo ya, listo. Sí. Y me voy para acá, y me voy para el trabajo y me voy meditando. No la tenemos. Y son pocos los que la tienen. Entonces, pero se puede lograr. Claro que se puede lograr, claro. Entonces, pero aquí entendemos que lo que dice Jesús a esta mujer, dice, el Padre busca tales adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Pero es que eso también viene desde la creación, pues si fuimos creados para su alabanza, fuimos creados para exaltar y glorificar a Dios. Pues. Amén. Que, volvimos al punto de la disciplina. No tenemos una disciplina, por eso que entendemos poco cómo adorar a Dios, entendemos poco cómo acercarnos a Dios, entendemos poco, incluso entendemos poco hasta las promesas de Dios para con nosotros. Sí. A lo mejor es otro tema que está más adelante. Andaríamos menos afligidos. Claro, andaríamos mucho menos, ¿te fijáis? ¿Por qué? Porque
la esperanza mía está puesta en las promesas de Dios. Y Amén, como pastor. soy un adorador en el Espíritu, y como estoy creyendo y como estoy meditando, entonces, claro, el Padre le dice, oye, sí, pero es que el tiempo va pasando, vamos cambiando en la forma de vivir, ¿no es cierto? Yo siempre se lo he dicho a la iglesia, si los apóstoles hubiesen sabido que Jesús se iba a tardar 2000 años, yo creo que no se entregan como se entregaron. Pero como ellos tenían la esperanza de que Jesús ascendía a los cielos y volvía, a lo mejor ellos pensaban que volvía en 3 días más. Pues. Claro. Claro. Pero hoy día nosotros vemos todo lo que pasa, pero como no tenemos el asunto de la disciplina de poder entender a Dios, buscar a Dios y saber realmente cuál es el propósito para mí y para vos. Porque aquí también le habla de un propósito a la mujer, pero dice, no, pues el primer propósito es adorarlo en espíritu y en verdad. Mira lo que le dice. Amén. Amén. Amén, pastor. Ahora, si ya vimos qué dice el texto, ¿qué me dice a mí? A cada uno nos ha dicho algo distinto. El mismo texto. Ahora lo importante es bajarlo de aquí hasta acá. ¿Cómo oro este texto? Y cada uno, a medida de lo que va entendiendo, ora este texto. Entonces, ¿cómo puedo orar yo, por ejemplo, que entendí o me llamó la atención el tema de que sea, no importa el lugar también, eh, no importa el momento, sino que en todo lugar, en todo momento, con un corazón sincero, en verdad, y que Dios está buscando eso. ¿Cómo puede ser mi oración? Tomando en cuenta lo que me ha dicho este texto. Por ejemplo, yo podría orar, o hacer una oración. Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón sincero delante de ti. Señor, ayúdame a poder adorarte en verdad. Señor, ayúdame a adorarte en todo tiempo, en todo lugar. Señor, ayúdame. Señor, necesito ser encontrado por ti. Yo sé que tú estás buscando, encuéntrame. Yo quiero adorarte, yo quiero ser encontrado por ti. Entonces, hay una oración que nace de lo que entendemos en el texto. ¿Cómo podía orar usted, tío Carlos, este texto? Bueno, yo le diría al Señor, Señor, yo creo en ti, creo en tus promesas. Señor, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, si antes adoraba otras cosas, lo que no entendía, ahora te adoro a ti porque te he conocido. Ayúdame cada día, Señor, y adorarte en el espíritu y en la verdad, Señor, que eres tú. Eh, uf, una oración sería, pero Sí, tremenda. pues, Tremendo el texto, oye, no. Mira, yo sí, pues, sí, sí. lo había leído varias veces, pero ahora viendo, y lo que estamos sacando aquí es tremendo, tremendo. Yo le Amén. diría al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a adorarte, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Quiero hacer lo que tú buscas. Claro, quiero Imagínese. hacer lo que te gusta, no lo que me gusta a mí o lo que yo quiera. Oh, terrible. ¿Serían diferentes nuestras oraciones, no, pastor? ¿Qué cree? Sí, o sea, mi forma, por ejemplo, yo siempre he dicho al Señor, desde bueno, el momento que Él llegó a mi vida, ¿no es cierto? Que cambió mi vida, siempre le he dicho, mira, yo nunca le he pedido plata, nunca le he pedido oro, nunca le he pedido bienes, pero siempre he dicho al Señor, Señor, dame sabiduría. Porque la única forma que yo puedo relacionarme en la jerga espiritual con la gente, mirar y ver lo espiritual. Entonces, o sea, si yo llevara este texto a la oración y decir, Señor, dame entendimiento, como siempre se lo he pedido, porque es la única forma que yo puedo saber de qué forma tú quieres que te adore. Porque yo puedo pecar y mañana estar adorando al Señor en el templo. Claro, como la mujer. Claro, la mujer ya había tenido 5 hombres y los 5 estaban muertos y ya con el otro. ¿Te fijáis? Entonces, pero esa es mi forma. Yo pienso que cada uno tiene su forma. Claro, Y yo creo que
lo que dice Carlitos es muy cierto, o sea, siempre reconocer a Dios, siempre reconocer a Jesús, al Padre y adorarlo, porque la única forma de poder adorar es conocer a quién vamos a adorar, ¿no es cierto? Es Claro. conocer a quién le vamos a entregar la gloria, es conocer a quién le vamos a entregar la honra. Entonces, bueno, lo que sé tú, pues si de estos versículos pudimos estar, hacer una vigilia con esto. Cada uno podría predicar sobre el mismo texto de cosas distintas. Y 3 hasta 4, yo lo he leído ya no sé cuántas veces en este rato. Y podéis sacar mucho más luz, porque cada versículo es una luz. Po. Lo que decías tú, pues no es que yo me apoye en el farol, po, es todo lo contrario. Venga a buscarlo. Claro, ¿te fijáis? Entonces, Porque bajo ese punto de además, vista, además el Señor le decía a la mujer ahí, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ¿qué están adorando? ¿A quién están adorando? Pero nosotros, los verdaderos hijos, adoramos al que conocemos, claro, al pero Cristo. Mire, tiene otro mensaje más ahí. ahí está lo clave, a lo mejor, Carlitos, nosotros adoramos al que conocemos. Po. Claro, Y curiosamente, mientras yo no conozca de la palabra de Dios, voy a estar adorando justamente a aquel que no conozco. Es lo clave. Increíble. Increíble. otra prédica más. Otra predica más. Ya han salido como 5 predicas ya. ¿Te fijáis? Ahí tenía otro. ¿Te fijáis? Porque Jesús se lo está diciendo a la mujer. Y la mujer es una mujer pecadora, como todos nosotros. Sí, Entonces, ¿Y se dan cuenta cómo ha salido todo esto? Solamente de leer detenidamente el texto. De leer detenidamente el texto, de y yo, preguntar, ¿ah? yo tenía por costumbre, cuando meditaba, yo escribía. Muy buenísimo. Claro, todavía tengo agendas por ahí que andaban siempre al lado mío y meditaba la oración y Dios me iluminaba así, en ese momento, y lo escribía. Y esto a mí me lo enseñó mi pastor David. Sí, súper bueno. Súper bueno. Ande Mira, siempre Por con una libreta, ande con un papel, y cuando el Señor te hable la mente y cuando tú meditís, si soy porro, yo soy porro, así que yo escribía. claro, ir apuntando lo que va Exactamente. saliendo Mira, y después ir curiosamente, armándolo. claro, curiosamente tú puedes llegar a escribir estos mensajes. Sí, Claro. pues. Y con 4 preguntas, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo Claro. puedo orarlo? Para bajarlo al corazón, pues si no puede quedar solo en la mente, tiene que bajar. No, es imposible, porque en la mente se le va a olvidar, la mente te turba con todo lo que Pero vivimos. atesoro, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces hay que bajarlo. ¿Y cómo lo bajamos? Que el Espíritu Santo venga y lo baje. ¿Y cómo? Orándolo, lo oramos. Señor, ayúdame a esto que he entendido, ayúdame a esto que no entendía y que ahora sé porque tú me lo has mostrado. Entonces, tenemos el orarlo y podemos estar mucho rato orándolo porque vamos a estar orando la palabra y nos vamos dando cuenta de cosas. Pero el cuarto punto es decir, bueno, ahora que ya sé qué dice, ¿sí? Evita, disculpa. Y me basta. Uno ora con la dirección de un texto, curiosamente no te salís de la oración del texto que estás. No, pues. Por lo tanto, es más profundo todavía la oración que tenemos porque estás orando con una dirección de texto bíblico. Sí. Y el que te va a ayudar a orar va a ser directamente el Espíritu Santo. Amén. Claro. Amén. Y yo oro al Señor y le pido en esta noche que si usted lo practica, lo vuelve a practicar y lo pone en práctica, experimente lo que una vez escuché y sin quererlo, bueno, el profe Guillermo yo creo que lo hizo con su qué, o se dio cuenta, porque como teníamos clase del libro de Romanos en el Instituto Bíblico y nos mandó a leer reiteradas veces un texto, y era Romanos capítulo 2. Y yo me acuerdo que lo estaba leyendo en la casa y lo leí una vez, otra vez, y quería dejar de leerlo, y el Espíritu Santo me decía, no, sigue leyendo, y yo no entendía nada, y de repente, pastor, leyendo el texto que leí 10 veces, 15 veces, leí cuando dice que Dios es el justo y el que justifica al pecador, pero cuando lo leí, ¿sabe qué? Fue como si lo hubiese entendido como nunca en mi vida, y entendí que yo era pecador, y entendí que Dios era justo, y viví una experiencia muy bonita donde yo creo que habré estado llorando media hora, dando gracias porque había entendido mi salvación. Entonces, eso viene cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando estamos meditándola, y de repente el Espíritu Santo va a venir, ¡pum! y
y te va a hablar. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Quizás nos va a pasar una vez en la vida, 2 veces en la vida, o quizás te va a pasar siempre, pero es cuando nos damos un tiempito para ver qué dice, para aunque no entendamos, seguir leyendo, seguir dándole, y el Espíritu Santo va a ser el encargado de iluminar pues, nuestra mente y nuestro ojo. Eso es lo que se llama la experiencia de la iluminación. Yo llegué a contarle ese día al profe Guillermo a la clase, po, y lo único que hizo, sonrió y me dijo que Dios te bendiga. Lo No, sabía. me la dejó ahí. Ahora el cuarto punto, para concluir esta parte de la clase para pasar a la siguiente, es, ya sé qué dice, ya sé qué me dice, ya lo oré, oro al Señor, entiendo que hay cosas que yo no tengo, que necesito tenerlas. ¿Cómo lo aplico a mi vida? O sea, ¿cómo cierro la Biblia? ¿Cómo abro la puerta y salgo a vivir lo que leímos? Porque no tiene sentido que lo haya entendido, que lo haya aplicado a mí, o sea, que lo haya orado y todo, y cierro la Biblia y se me olvida. Es importante de responderse a esa pregunta. Ahora que el Señor me ha mostrado esto, ¿cómo lo aplico al cerrar la Biblia y al relacionarme con los que están fuera de la puerta? Ese es el gran desafío. Es el gran desafío. Y es la pregunta que debemos hacernos siempre al leer un texto. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué puedo hacer para poner yo de mi parte en esto? Y en este texto que nosotros acabamos de leer, por ejemplo, me tomo de lo que ustedes han dicho. O sea, si él dice, cree en mí, tengo que buscar la forma de buscar los medios, de encontrar los medios que me ayuden a creer más en él. Es seguir estudiando su palabra, es relacionándome con gente que me pueda enseñar. Si vamos con el hermano Carlos, el tío Carlos, que no importa el lugar, y no importa la hora, y no importa el tiempo, entonces debo salir con una conciencia clara que al cruzar la puerta y al cerrar la Biblia, Dios sigue estando ahí. Y yo puedo seguir adorándole. Puedo seguir adorándole. Cuando cerré la Biblia, puedo seguir adorándole. Cuando voy manejando, puedo seguir adorándole. Cuando llego al trabajo, puedo seguir adorándole. Y cuando vengo choreado de vuelta al trabajo, vengo con el texto en la mente y digo, bueno, puedo seguir adorándole porque es lo que Dios está buscando. Nos va a costar a veces, vamos a intentar y no vamos a lograr, es probable. Pero debemos buscar la manera de decir, bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida? Si nosotros respondemos estas 4 preguntas básicas en un texto, quizás no vamos a ir a predicar, podemos predicar un muy buen mensaje, pero lo importante no es solo comunicar un mensaje, sino que el mensaje cause un efecto en mí. Porque el mejor mensaje predicado es la vida que yo tengo, acompañada del mensaje de Cristo. Esas 2 cosas juntas son una bomba. Entonces, primero decir, bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cuál es el desafío que tomo? Quizás tengo que dejar ciertas cosas para poder ser lo que Dios está buscando, o quizás tengo que dar un paso y en buscar ciertas cosas para hacer lo que Dios está buscando. Entonces, mi reflexión personal a esto, por ejemplo, yo quiero hacer lo que Dios está buscando y siento que me falta para hacer lo que Él está buscando, me falta sinceridad, me falta entender que Él está en todo lugar y yo quiero tomar las medidas y la decisión de ser que en un día Dios venga y diga, esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que yo estoy buscando. Y aunque nadie me vea, saber que Dios está satisfecho con lo que está haciendo Él en mi vida. Esa es mi reflexión, no sé cuál es su reflexión, se las dejo ahí si quieren comentarla, si no quieren, no hay problema. Pero esa es mi reflexión en cuanto a estas 4 preguntas. Yo quiero hacer lo que Dios está buscando. Quiero ser eso que él desea. Quiero ser eso que Él busca y que no encuentra. Quiero ser yo y no para que los hombres lo miren, sino para que Él que me salvó se goce en la salvación que Él produjo en mí. Imagínense lo que sacamos de un par de versículos, hermano. Sacamos como 6 prédicas. Sí, claro. Bueno, Entonces, ¿sí? la reflexión que puedo tener yo es, bueno, el Señor, a pesar de como yo soy, me ha amado, me ha protegido, me ha cubierto, no me siento solo, ¿me entiendes? Claro, yo estoy con mi familia y todo, pero el Señor está conmigo. Y entender eso es tremendo, porque no estoy solo. Estoy en mi trabajo, le puedo adorar
compartiendo, no sé, pues, una palabra con un compañero, y no me voy a poner a predicarle en el momento de trabajo, pero puedo compartirle una palabra, decirle, sabes que yo conozco a un Dios que puede sanarte, ¿me entiendes? Y ahí yo estoy adorándole, porque estoy hablando de algo que conozco, y que he visto, y que he sentido. Entonces yo le pido al Señor que me dé más de no quedarme callado y hablar de Él, porque tendemos a hacer eso, tendemos a escondernos, a esconder lo que el Señor nos dio, a esconder a aquel que da vida, a aquel que da paz. Entonces yo le pido al Señor y mi reflexión es que me enseñe a adorarle en todo lugar, ¿no? En todo Amén. lugar, no cuando solamente agarre mi guitarra o porque uno podemos adorar, cantar, podemos adorar con nuestros actos, podemos adorar con nuestra boca con una palabra. Entonces yo le pido al Señor y reflexiono en eso y le digo, Señor, enséñame cada día. A la altura de mi vida, ya a mis años, yo quiero que me siga enseñando, porque se fijó en mí siendo un pecador, ¿ah? Se fijó en mí, es porque algo tiene para mí, algo quiere de mí, que yo sea un adorador Amén. de verdad, y en todo lugar, pues, Amén. eso. Amén. ¿Nos deja algo, no, pastor, esto? ¿Nos enseña algo? Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Lo que deja, es lo que Dios quiere formar en nosotros, ese carácter de poder primeramente atesorar lo que es su palabra, y la única forma Amén. que nosotros podamos ir cambiando nuestra vida, ¿no es cierto? Justamente es lo que conversamos al principio. O sea, si tú no meditáis en lo que leí, no meditáis en lo que escucháis, no meditáis en lo que cantáis, es difícil que vayas a tener una postura o ponerte, como dice la palabra del Señor, ser la sal de la tierra o ser la luz del mundo. Entonces, bueno, pues que el estudio es claro, o sea, tenemos que tener una disciplina espiritual. Y eso te va a llevarte a relacionarte con Dios como Él quiere, como se lo hizo a esta mujer, pues créeme. Amén. Yo no puedo pedirle, Señor, quiero creer más, quiero creer como tú esperas. Yo creo que el Señor también se otra vez, yo quiero creer que me adoráis bien. ¿Ah? Sí. Y Así la única que, forma que Dios te justifique con mucho amor ante el Padre. Tenemos que pensar que Jesús está sentado a diestra de Dios. la fe. Amén, pastor. Amén. Buena reflexión sacamos entre todos. Entre todos sacamos alguna reflexión. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, entonces para cerrar esta parte de aquí, esta forma de leer la Biblia, o esta forma de estudiar, esta forma de meditarla, es muy útil para la vida del creyente. Es fácil, solo quiere disposición de nuestra vida, y créame que va a ser de mucho beneficio para usted, así como también lo es para mí y para todos los que puedan tener una cercanía. Lo único que requiere es un poco de tiempo, usted se sienta, si puede, o lee algo, lo medita, se hace estas preguntas, lo ora, le pide al Señor ayuda, y si usted ora, el Señor responde. Es así la cosa. Así que esto lo voy a dejar, lo voy a pasar un poquito más rápido. Rick Warren tiene un libro muy bueno que es de métodos de estudios bíblicos. Entonces no los vamos a ver, pero sí los voy a mencionar, y si le interesa, o alguien que lo vea también le interesa, yo le puedo enviar más información respecto al tema de los estudios. Está la forma de estudio bíblico devocional, que es un poco lo que vimos ahora. Está el resumen de un capítulo, usted puede hacer un resumen de un capítulo y estudia la Biblia. Puede hacer otro estudio según las cualidades del carácter del personaje que está estudiando, o la persona de la Biblia que está estudiando. Puede ser temático, habla del amor y empieza a buscar Corintios, Romanos, Juan, Lucas, Mateo, y hablan del amor, pum, y junta información y hace un estudio temático de lo que la Biblia habla del amor. Biográfico, habla de la vida de una persona.
vamos a estudiar la vida de José y hacemos una biografía de José según toda la información que aparece en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Podemos hacerlo por tópico, que es un poco más profundo que el temático, es como el temático, pero un poco más profundo. Podemos hacerlo por palabras, decimos adorador y buscamos la palabra adorador y empezamos a meternos, sumergirnos y hacemos un estudio por palabras, o podemos hacerlo por el trasfondo de un libro. Vemos el trasfondo histórico, por ejemplo, está con la mujer samaritana y nos involucramos. ¿Y por qué no se pasaban los samaritanos con los judíos? ¿Y por qué el templo? ¿Y por qué el pozo? Y nos hacemos esas preguntas del trasfondo y también podemos estudiar de esa forma. O el estudio completo de un libro. Bueno, vamos a estudiar Tercera de Juan. Oye, ¿qué habla Tercera de Juan? Nunca lo he leído, tiene un capítulo, 2 capítulos. Bueno, habla de un conflicto que Juan dice que está Diótrefes, Gallo y otro personaje más, y entre los tres hay un conflicto. ¿Y qué pasa? Que el que estaba a cargo de la iglesia o que estaba presidiendo la iglesia no recibía a los hermanos que venían. Y Juan le estaba enseñando que tenían que ser hospedadores, pero él no quería recibir a nadie porque tenía intereses personales. Entonces hay toda una historia ahí y podemos estudiar todo un libro y sacar reflexiones de todo un libro. El análisis de capítulo por capítulo, podemos ir estudiando. El libro entero podemos hacer la síntesis, hacer un resumen del libro, o un análisis versículo a versículo, que eso es muy bueno para hacerlo con los salmos, es muy bueno hacerlo con los proverbios, que en un versículo usted pum, saca una luz entera. Entonces, Rick Warren dice que hay 12 métodos de estudio bíblico al menos, de los cuales usted puede tomar para poder estudiar la Biblia. Así que los dejo aquí, esos versículos, o sea, esos métodos, si alguien desea, me lo pide el que le interese y yo le envío más información al respecto. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no estudia la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la mayoría de los cristianos no estudia la Biblia? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, pueden ser muchos motivos, pero el que me salta más así al tiro es el pecado. El pecado te aleja del Señor, el pecado te impide orar, el pecado te impide leer la Biblia, y el pecado te aleja del Señor. Amén. Pero hay otros motivos también, por el tiempo, y uno se levanta muy, muy apurado y pensando en muchas cosas, miles de cosas, pero no se le pasa ni por la mente leer la palabra. O Sí. si tiene pan diario, sacar un pan diario y por lo menos leerlo. Se come la mitad. Claro, se come la mitad del pan y se va. Pero eso, la flojera también. Uno es flojo. Sí, muy, Pero muy a mí me válido. salta el tiro, no sé, el pecado. El pecado te aleja, te impide leer. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Pastor, ¿qué cree usted un motivo que crea que por qué no leemos, no somos buenos para leer la Biblia? Mira, yo creo, mira, Charles Pogan dice que el pecado no debe apartarte de Dios, sino que debe hacerte buscar con mayormente su presencia. O sea, si bien es cierto que pecamos, pero eso que no debe ser motivo de apartarte, sino que todo lo contrario, debe ser motivo de acercarte con un corazón contrito y humillado. Pero una de las cosas que yo creo y siempre lo he pensado, de los tiempos que Dios me ha mantenido en la iglesia, ¿no es cierto?, tratar de buscarlo, yo pienso que somos, como te dijera, ni siquiera es cultura, porque pareciese que no es la prioridad poder interactuar con las cosas de Dios cuando no estoy en la iglesia, cuando no estoy en el lugar físico de la iglesia. Porque muchas veces en la iglesia todos leemos la Biblia, todos cantamos, todos oramos, somos todos espirituales en la iglesia. Entonces, pareciese que eso no se traslada a la casa, por ejemplo.
eso no se traslada, ¿no es cierto?, en tu lugar físico donde habitáis, porque yo una vez, en una oportunidad, no estuve y hice la pregunta, ¿quién hora en el trabajo? Todos me dijeron, no, que en el trabajo no hay tiempo. Claro que hay tiempo. En el trabajo también hay tiempo. ¿Mm? No, es que el trabajo no se puede leer la Biblia. Claro que se puede leer la Biblia, pues si nadie dice que leáis los 60 y tantos capítulos, libros, pues si un versículo nomás. Entonces, pasa que las cosas de Dios no se trasladan del lugar donde nosotros nos llenamos del Espíritu, en el sentido de la comunión del Espíritu Santo, donde estamos todos juntos, como que eso no se traslada a ningún lugar. Es eso que hay, o sea, vaya tú al templo, oráis, cantáis, y eso lo hay ahí. Entonces, esa relación que tenemos con Dios, la iglesia, es justamente la que no tenemos donde nosotros lo desenvolvemos. ¿Cachai? Entonces, si quisiésemos leer la Biblia como Dios lo demanda, es que yo debo estar interesado en conocer a Dios. Yo debo estar interesado, ¿no es cierto?, acercarme a Dios. Si Dios ya se acercó a mí, pues, Dios ya me rescató, Dios ya envió a su Hijo, se fue crucificado por mí, entonces ya me ha mostrado su poder, me ha mostrado su amor, me ha mostrado su misericordia. Entonces, ¿qué más pruebas yo debo de tener para poder yo ahora conocer a Dios? Yo conocer de sus palabras, yo conocer de sus virtudes, yo de conocer su propósito, yo de conocer, ¿no es cierto?, sus promesas para mí. Entonces, pareciese que eso no está No en es la ley, prioridad. ¿no?, claro, de llevarlo a la casa, ¿cachai? Porque yo digo así, ¿qué es lo que debemos nosotros ansiar mientras estemos en la tierra? Conocer más a Dios, pues si después vamos a estar cara a cara ante Dios, pues. Y yo quiero estar cara a cara ante un Dios que yo conozco desde antes. Entonces, y eso es preocupante, porque no solamente lo sufrimos nosotros acá, sino que yo creo que los que ya tenemos hartos años, esto sería en toda la iglesia. ¿Ah? Y lo otro que siempre me ha llamado la atención a mí, que cuando tú hablas la verdad de la Biblia, que es lo que siempre lo ha caracterizado. Se quedó pegado el pastor, parece, ¿cierto? Sí. Sí, se quedó pegado. Esperemos que pase. ¿Se escucha la cumbia atrás o no? Sí, está buena. Está bueno, los vecinos. El estudio más movido. No, pero se escucha piolita. Ah, ya. Dile que le suban el volumen. Eso un poco. Chuta, el pastor quedó pegado. Pastor quedó pegado, lo esperamos. Tenía problemas de internet. Sí. Oye, muy bueno el estudio. ¿Sí? Estamos casi terminando. Bueno, sí, porque hay cosas que uno tiene que implementar en su vida, o hacerse estas preguntas clave Es bueno al preguntarle momento a de la Biblia. leer, claro, porque yo puedo leer un montón de Biblia, puedo llenarme, pero al final no voy a entender nada, po. Una vez alguien, Y ¿sí? claro, y todos me van a ver leyendo la palabra de la Biblia y van a decir, oye, el peladito lee la palabra, lee la Biblia, Claro. pero no la entiende, po. Ahí volvió el pastor. Ahora Ahora sí, sí, pastor. sí, sí. Sí, pues tiene Ya, razón, tío, lo que usted dice. Pues. ¿cómo? ¿Tío Carlos? No, el tío Carlos Sí, estaba terminando una idea. Ah, ya, ¿qué pasó, Carlito? Pues un día, ¿eh? no, le estaba comentando al Seba que muy bueno el estudio, hasta acá es claro que uno tiene que escudriñar la escritura y entenderla, porque yo puedo estar leyendo la Biblia todos los días y todos me ven que yo leo y la Biblia y van a decir, oye, el hermano que es espiritual, pero resulta que no la entiendo, po, ¿me Claro. entiendes? Entonces, y, y por fuera me van a ver, oye, el hermano espiritual, pero resulta que el hermano lee nomás porque le gusta leer y le gusta Sí, la historia, Pero ¿me fíjate que, entiendes? pero Pero no fíjate que medito,
es el primer paso, pues el primer paso de poder como interactuar con la Biblia es justamente leerla aunque no la entiendan. Porque si yo voy a buscar la Biblia y quiero entenderla al tiro, déjame decirte una cosa, que aunque te pasen 10 Biblias, no la vas a querer leer porque ya la vas a entender al tiro. Esa es la esencia de la Biblia. Y ambos están en la razón en ese sentido. Ambos tienen mucha verdad de que uno puede leerla y no entenderla y pegarse la mansa jacta. O sea, una vez prediqué y se me acercó alguien y me hizo una pregunta. ¿Se ha leído la Biblia completa usted o no? No, le dije yo. Me dijo, yo me la he leído 3 veces. Yo te dije, a veces me quedo pegado con un versículo, una semana. Entonces, claro, uno puede leerla muchas veces y no entenderla, pero el principio para entenderla es comenzar a leerla. Entonces, es un conjunto de las dos cosas. A mí me lo enseñó un pastor, me dijo, mira, si no lee la Biblia, no la va a entender nunca. Y si la lee y no la entiende, vuelva a leer. Pues si lo más lógico. Hay varias cosas que yo, en lo personal, entendía de una forma cuando recién me convertí al leerla, porque me comía la Biblia, me gustaba mucho, me memorizaba libros, textos gigantes, me gustaba memorizar, me sentía bacán, no sé. Pero que la interpretación que yo le daba, con los años, han dicho, eso iba por otro lado. No era lo que yo pensaba que decía. Entonces, a medida que uno va aprendiendo, también se va dando cuenta que hay cosas que en el principio creía que estaban un poquito quizás erróneas por la perspectiva personal de uno. Es que eso no es malo. Es que eso no es malo. Porque es parte del proceso. Es parte del proceso para poder realmente entenderla. Porque volviendo a lo que te decía al principio, si tú la Biblia la vas a entender al tiro así, ¡pah! La entendí, no te das ganas de leerla. No te das ganas de buscarla. Porque de hecho, si es que logramos entenderla, es que logramos entenderla algún día completa, no creo. Hay tanto que no creo. Es difícil porque si tú lees el Apocalipsis hay partes que son poco entendibles. Sí, pero los dos tienen razón. Armo una idea de lo que ustedes dos dicen y claro, hay que comenzar a leerla para entenderla, pero el propósito también final es poder comprenderla, no solo leerla. Entonces, de los dos armo una opinión muy, muy válida. Ahora, ¿por qué la mayoría de los cristianos no estudia la Biblia, la palabra de Dios? Y que es muy cierto, es un hecho. Hay un analfabetismo bíblico. La gente no le gusta leer la Biblia. O la gente no lee su Biblia. Entonces, al menos hay 3 motivos que el autor acá nos da a conocer. Y uno es que la gente no sabe cómo hacerlo. Y ahí entramos nosotros, muchas veces los ministros, porque tenemos que enseñarle a la gente cómo leer la Biblia. La gente a veces quiere leerla, pero como no sabe leerla, se aburre si no sabe leerla. Entonces, uno de los motivos por qué la gente no sabe, no lee la palabra de Dios, es simplemente porque no sabe cómo leer su Biblia. Entonces hay un trabajo, hay una labor ahí de parte nuestra de poder enseñarle a la gente cómo se lee la Biblia. Si hay algo que nosotros debiésemos enfocar nuestros esfuerzos con un recién convertido, es enseñarle a leer su Biblia. Porque si no, va a depender siempre de lo que el pastor pueda decir. Va a depender siempre de lo que el predicador pueda decir. Y lo importante es que él pueda relacionarse con la palabra, de que él pueda relacionarse con Dios por medio de la Escritura. Es que el primer paso, Sabita, o sea, una de las cosas que lea la Biblia sistemáticamente, que parte del Génesis 1 para adelante. Ahora, cuando tú le enseñas a un cristiano a decirle, ¿sabe qué? Léala y escudriñala. Si no la ha leído, menos la puede escudriñarla. Claro. Porque son dos cosas muy diferentes. Lo importante es educar sobre... es formar un hábito. Aparte de educar, como leer la Biblia, lo que dice el estudio, o sea, que se forme una disciplina diaria de estudio. A mí me lo dijeron. Mira, si usted es bueno para leer, se va a leer un capítulo entero. Si es malo para leer, se va a leer 2 versículos. Ahora, si es re malo para leer, 1 versículo sale. Pero léalo. Pero léalo. Porque, mira, si todos tenemos diferentes grados intelectuales, eso es cierto. Te fijas, otros son más inteligentes, otros memorizan más rápido, a otros les cuesta más, otros ni siquiera lo memorizan. Pero si tú te haces el hábito de leer la Biblia, según su medida, según su capacidad, vaya a empezar
a relacionarte con algo que no lo hayas hecho nunca en tu vida. ¿Te fijáis? Sí. Pero cuando tengas ese hábito y tengas esa disciplina de estudiar, tú le puedes decirle al hermano, ¿sabe qué? Ahora vamos a escudriñar la Biblia, Claro. que es muy diferente. Ahí cambia el contexto de lectura a escudriñarla. Sí. Porque ahí dentro de lo que hablábamos recién, dentro que tenéis que entender el versículo, tenéis que Es como entender hablábamos el en un principio, contexto. ¿es posible leerla sin meditarla? Sí, es posible leerla sin meditarla. Posible imitarla, pero cuando Pero lo más excluyáis ya tenéis que beneficioso pensar. es estudiarla. Claro. Ahí dentro del otro tenéis que entrar a meditar, vais a tener que orar más, y ya entra todo el conjunto de lo que es la parte de la disciplina de la lectura Amén. de la palabra. Amén. Entonces, Entonces, sí, el primer punto es porque la gente, o las personas, los hermanos, no saben cómo hacerlo y hay que darse el tiempo de poder enseñarles, que vayan creciendo en eso. Lo otro es que las personas no se sienten motivadas. Ahora, ¿cómo no se van a sentir motivadas si no han comenzado? Y si no han comenzado, no han experimentado lo que es relacionarse con la Biblia. Y volvemos a lo mismo. Se bueno, conforman, ahí también, ¿sí? ahí dentro otro punto se da ahí. En el asunto de motivación. Dentro, uno, ¿qué tiempo de motivación tienes para poder, tú, en lo personal, qué tiempo entregas para poder eh, leer la Biblia? Yo, en lo personal, me levanto en la mañana, leo un versículo, lo hago a las 12 del día, lo hago antes de acostarme. O sea, sí, también pasa por una motivación personal. Evidentemente que estés o no leyendo la Biblia como tú lo quieras hacerlo, pero ¿cuánto tiempo me motivo yo para poder leer la Biblia? ¿Cuánto Sí, sí, tú mismo, tú cuánto tiempo dejáis? Yo dejo todas las mañanas. En mi trabajo también tengo mi tiempo, tengo mi computadora ahí, tengo la Biblia abierta en mi computadora. ¿Se fijáis? Y me doy el tiempo, po. Y eso me motiva, porque todos los días tengo que hacerlo. claro. No, y a medida Independientemente de que que, sea pastor, no, me pongo como en la brecha de un simple cristiano nomás. y es lo que hablábamos en las clases anteriores, si no me equivoco, en donde estas disciplinas no fueron diseñadas para un grupo específico de personas, para pastores, no, fueron creadas para los creyentes, para Exactamente. todos los creyentes, sean pastores o no sean pastores, sean nuevos, sea Mira, viejo, es para todos. ponte este ejemplo, Cevita, o Carlito. A los que estudian en la universidad, ¿cómo son de disciplinados para estudiar? Tienes que hacerlo. ¿Sí o no? Entonces, porque se forman una disciplina. ¿Por qué? Porque ellos están jugando su carrera. Sí, ¿Mm? Y yo recuerdo, cuando yo estaba cabro, yo estaba cursando segundo medio, y dejé de estudiar, y uno de mis compañeros que estaba en otro curso, llegó a la universidad. Raúl se llama el cabro. Entonces, mientras nosotros jugábamos a la pelota, ¿no es cierto? Nos tomábamos la cervecita y afuera en el pasaje, él estaba estudiando, po. sí. ¿Te das cuenta, no? Y estudiaba a voz alta, porque nosotros lo escuchábamos estudiar. Hasta las 2 y estaba hasta las 3 de la mañana, nosotros hasta las 3 de la mañana estábamos bailando. Entonces, si en toda esfera, en todo orden de cosas, hay una disciplina. Hay una disciplina. Si lo que te decía, lo que decía el tiempo atrás, cuando uno trabaja apatronado, en el caso tuyo, en el caso de Carlito, tú tenías una disciplina de levantar temprano porque tú sabes que tienes que marcar la tarjeta a tal hora. Si no tienes la disciplina para levantarte, todos los días marcarías atrasado. No, y ahí te echan. Entonces, esa es una motivación especial para ganar lo que te están ofreciendo. Claro. ¿Sí o no? Sí. Porque Dios a mí me está ofreciendo un reino. A mí Dios me está ofreciendo un Vida cielo, eterna. una vida eterna, cielo nuevo, tierra nueva. Me está ofreciendo la nueva Jerusalén, calles de oro, mansiones de cristal. Po. Y entonces, ¿qué es lo que ¿por qué no me motiva entonces? Si tengo tanto Sí. tanto por ganar y también tanto por perder. Entonces, Entonces,
esa es una Parece que pregunta. la falta de motivación también está por un poco entendimiento de la verdad y del valor del Evangelio. Entonces, yo lo miro de esa forma, o sea, y lo mantengo en mi esfera personal, ¿te fijáis? Pero yo digo, pero si aquí Dios no va a salvar al rico ni al pobre, si va a salvar a aquel que se arrepiente de corazón, Aquel que cree, aquel que como le dice a la mujer, créeme, créeme. a esos, po, ¿te fijáis? Y yo quiero estar en el tercer cielo, yo no quiero estar a media de camino, po, ¿o no? Claro, po. Sancochado. No quiero ser sancochado, po. A lo mejor así como soy, ya estoy sancochado para la salvación, imagínate si no hiciera nada. Entonces, o sea, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva a ti, Carlito? ¿Qué es lo que te motiva a ti, Sevita, y a todos quienes estemos en esta hora? A mí me motiva eso, mantenerme firme. ¿Te fijáis? Eso me motiva, mantenerme firme porque mi galardón es grande en los cielos, po. Y quiero decir como Pablo, ¿no es cierto? Quiero acabar la carrera, quiero ganar la batalla y que me ganar justicia. ¿Te fijáis? Pero es una motivación, indiferentemente que los hermanos o el pastor, ¿no es cierto? O los pastores que se esmeran muchas veces arengando a la iglesia, estudien, prepárense, no dejen de asistir al templo, vayan, congréguense, no sé, pues hay tantas cosas, Sí. pero es... Se quedó pegado otra vez. Se quedó pegado. Así que ese es el segundo punto. Las personas no se sienten motivadas. Ahí está el pastor, volvió. Se ha quedado pegado. Y todos los días cambian, mañana no sabemos qué va a pasar, pasado tampoco, ¿no? Ya todos vivimos una incertidumbre pero terrible. ¿Y quién es el que conoce el día de mañana? ¿Quién sabe lo que te tiene preparado para ti mañana? Bueno, Así que... El único que conoce el día de mañana es Dios, pues. Él lo conoce, Él sabe lo que te tiene preparado para mañana. Yo tengo que pararme el día. Lo que dice usted, pastor, tiene harta verdad, porque tiene que partir por una motivación personal primero. Si yo, mi familia me ve motivado a mí y se van a enganchar, pues. Pero si me ven desmotivado, ni un brillo, tampoco. Claro. Entonces es una motivación personal, porque nosotros nos juntamos en la iglesia como hermanos y nos motivamos en grupo. Pero esto tiene que ser personal, día a día, el día a día, como dice usted. Bueno. Yo me inscribí en la página de Charles Poga, un siervo, pero extraordinario. Y me llegó el otro día un texto, palabras de él que decía, o sea, que el pecado al cristiano que peca, ese pecado que hizo, tiene que hacerlo para que se acerque más al Señor. Pues mira lo que dice. Y me quedó tan grabado. Es como contradictorio, pero claro, es así. Porque si tú pecáis y te vais, ¿cuál va a ser el testimonio que tú vayas a dar? Que Dios no estuvo contigo, que Dios no te quiso limpiarte, que Dios no quiso rescatarte, y vaya a hacer las cosas afuera. Por eso que él lo presenta de esa forma. Dice, no, pues si tú pecaste, caíste, levántate, y ese pecado te tiene que hacer acercar más a Dios. Imagínate lo que dice. Y me quedó muy grabado cuando me llegó. Y por eso lo compartía, porque es parte de lo que de lo que Dios está dando la sea para que nosotros aprendamos un poco más. Pero como digo, la motivación pasa, en cierto modo, en alguna área de nosotros, como decís tú, Carlito, nosotros tenemos que motivar. O sea, y hay que pensar una cosa, y esto es tan real, la salvación es personal. O sea, yo no voy a salvar a mi esposa, yo no voy a salvar a mis hijas. Mi deber es predicar el Evangelio. Mi deber es decirle constantemente. A mis hijas yo tengo que motivarlas hasta el día que ellas se casen y se vayan, y estén bajo mi techo, yo tengo que motivarlas. De ahí para adelante es su responsabilidad. Porque esto es personal. Amén. Amén, pastor. Es así, así que esperemos también tener una motivación que pueda motivar a otros. Hoy día escuchaba a un gran maestro, John Stott, que falleció ya, y decía
lo siguiente, al terminar un mensaje dijo, soy solo yo, pero soy uno. No se entiende al principio. Y él dice, no puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Entonces, el hecho de que seamos personas individuales no es, o nos sintamos solos como algo, como un factor para desmotivación, no es válido. Aunque seamos solo uno, es suficiente para hacer, quizás no todo, pero sí poder hacer algo. 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 Así que eso es súper importante. Y el tercer punto es que cuando somos perezosos, eso pero ya lo hablamos, así que no es necesario darle más. La Como mayoría de decía los Pablo, cristianos, como decía Pablo, pero en mis palabras, yo soy el número uno. claro, claro. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no estudia? También por un motivo de pereza. A veces no es por no saber hacerlo, lo saben hacer, lo sabemos hacer. A veces no es porque no sintamos motivación, es simplemente por un tema de pereza, porque no apartamos el tiempo que tenemos que apartar o le damos prioridad a otras cosas. Entonces, estas tres cosas deben ser atacadas y deben ser vencidas. Pero, ya casi terminando, según Howard Hendricks, dice, un conocido conferencista, él es, y erudito de educación cristiana, ha señalado tres etapas en las actitudes hacia el estudio bíblico. Hay diferentes actitudes ante el estudio bíblico y él la divide en tres etapas. La primera es la etapa del aceite de ricino, que es como para curar quemadura, igual sirve todo, dice, que es cuando estudia la Biblia porque sabe que es bueno para usted, pero no le produce mucho gozo hacerlo. O sea, no le produce mucho gozo estudiar la Biblia, pero la estudia porque sabe que es bueno. Ahí la gente pasa por eso, nosotros pasamos por eso, sabemos que es bueno y lo hacemos por eso, pero no porque en realidad tengamos mucho gozo en el corazón para hacerlo. Segundo, la etapa del cereal, que le llama él, que es cuando el estudio de la Biblia le resulta seco, usted siente que no absorbe mucho y poco interesante, o sea, no es mucho de sabrosura, pero ni tampoco muy interesante, pero es nutritivo. Sabe que le hace bien, es muy parecido al primer punto. Y el tercero es la etapa de las frutillas con crema, que le llama él, que es cuando en verdad es un disfrute estar con la palabra de Sí. Dios. Entonces, yo no sé, cada uno sabe en qué etapa se encuentra, si está, no sabe, puede aprender, si no está motivado o tiene pereza, o lo otro, en qué etapa se encuentra del estudio, si lo hace porque no le produce mucho gozo, pero sabe que es bueno, en realidad no es muy sabroso, pero sabe que le aporta algo a su vida, o se encuentra en la etapa donde está disfrutando a plenitud la palabra de Dios. Todos deberíamos y esperamos llegar a eso. Pero si nos encontramos en cualquier otra de las etapas, podemos mejorar, podemos hacerlo mejor y se espera que Todo, lo hagamos mejor. mira, todo tiene mejoría. No, Porque Jesús dijo que él jamás dejaría que sus hijos sean avergonzados. Así lo dijo. Por lo tanto, bajo ese punto de vista de lo que dice Jesús, es porque Él siempre espera que todos mejoremos. ¿Mm? Amén. O sea, no hay un formato, pero sí Dios nos da esto, nos da esta herramienta para poder superar eso, porque esto no está en superación más que nada. Amén. Y no ser más que otros, sino que superarse a sí mismo. ¿Mm? Es Amén. como cuando la persona fracasa y se queda hundido en el fracaso. No, pues el fracaso es para poder superarse nuevamente. Es una enseñanza que deja un fracaso. Y es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Lo, Que los podamos superar en esta área, en el área que vivimos, porque cada uno sabe en qué se encuentra en este momento. claro. ¿Mm? Y lo importante de esto, Pastor y Diego Carlos, es que eh, uno debe pedirle al Señor siempre las motivaciones correctas para hacer este tipo de estudios, aunque no llegue mucha gente, porque en realidad nosotros no lo hacemos para que la gente venga a nosotros mismos, sino que la gente pueda llevarse a su casa una herramienta para que Exacto. pueda echar mano y crecer en su vida cristiana. Mi deseo es que los que están aquí y quienes lo escuchan después, al terminar esta clase, por ejemplo, ellos puedan tomar su Biblia, puedan leerla y puedan sentir que Dios les está hablando y que no dependan de un predicador el día domingo, sino que dependan del Señor toda la semana. Entonces, el pecador día Eso es. domingo es una exhortación, es un
es un punto para motivar, Y no es un mago que le va a solucionar los problemas, po. y menos en media hora, po. No, pues. Es una nos juntamos a celebrar el nombre del Señor y a aprender todos juntos. El día domingo debe ser para eso, para ir a dar gracias a Dios, que los cultos sean todos Celebramos el nombre del Señor. de gracia, de motivación, donde oremos por los enfermos, donde oremos por los débiles. Para eso tienen que ser los cultos. Mira, yo siempre me he puesto a pensar, no sé si hay algún escrito, ¿qué hacían los apóstoles cuando subían al aposento? Yo no me imagino que estaban 2 horas, yo creo que estaban todo el día, porque dice que ellos cantaban, alababan, oraban. Así dice. Claro, no había como un protocolo, como, claro. Me imagino que dice que se exhortaban lo uno, o sea, me imagino que ellos conversaban. Lloraban juntos, yo creo. Claro, yo creo que más que algunos llegaban a ayuno y oraban para que, no sé, pero no creo que se juntaban y se paraba uno y le entregaba un mensaje y no creo eso. Claro, para mí, leer el libro Los Hechos y irme a esa parte, no lo veo así. Yo lo veo de esa forma, que ellos, yo creo que estaban todo el día, solamente ya cada uno llegaba a su almuerzo y almorzaban y compartían el pan y todo eso, y se exhortaban, cantaban, solamente danzaban al Señor. Por eso es importante eso del sentido de comunidad. No el sentido de congregarnos para recibir la píldora que alivia los dolores, y si no nos gusta la píldorita, nos quejamos. Lo mismo que me pasaba a mí cuando me invitaban a la reunión pastoral acá en Peñalolén. Fui a muchas de esas, pero llegaba ahí y se paraba un pastor antes y predicaba y eso era todo. Para ir a un culto. Mejor, más llenador era estar en mi culto en mi iglesia. Y de hecho pues se los dije muchas veces y por eso no quise ir nunca más. Entonces, pero yo imagino a los apóstoles en esa postura. Y yo pienso que nosotros, si indagamos, buscamos cómo era el culto o cómo era la reunión de esos años, de ese tiempo, mira, yo digo que a lo mejor nosotros no estamos equivocados, pero a lo mejor no es lo que estamos haciendo. De hecho, deberíamos estudiarlo, pastor. Y yo tengo un material sobre la evolución del culto. Hay material histórico sobre eso y un día deberíamos estudiarlo. Y quizás decir, bueno, podríamos ir un día a la librería cristiana y buscar, indagar, ya, veamos qué hay de esto, qué libro hay y buscar. Y estoy seguro que nosotros, no digo, no estamos mal, pues estoy seguro que no es lo que decía. Ha evolucionado y a veces se ha perdido quizás el sentido de la comunión. Y de hecho, parte de eso, así como en paréntesis para no alargarnos tanto, cómo ha evolucionado el tema de los cultos, se ve reflejado en el centro del culto. Por ejemplo, hace unos años atrás, el centro de la iglesia, usted veía un púlpito. Hoy día los púlpitos fueron desplazados por escenarios. Y eso nos deja ver algo, de que se ha cambiado el espectáculo por la palabra. Sí. Y si nosotros vamos para atrás, vamos a ver que el centro del culto eran otras cosas. Pero hoy día hemos llegado donde las iglesias tienen gigantescos escenarios. Eso muestra la infraestructura, muestra mucho de cuál es el centro de los cultos. Fíjate, y eso te cambia muchas cosas. Te cambia, por ejemplo, la atracción. Que ya no hay por ser lleno del Espíritu Santo o para que la comunión, ¿no es cierto?, de los hermanos interpreten tu necesidad. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo, los apóstoles con solo la sombra sanaban. Pues eso, ¿qué lo hacía el Espíritu Santo? Deberíamos volver a darle énfasis a otras cosas. No dejar de hacer lo que estamos haciendo, pero sí potenciar lo otro. Claro, pero porque si nos vamos, creo que tú una vez lo explicaste, cuando siempre se habla de los tiempos antiguos, de la senda antigua. La senda antigua. La senda antigua no es cantar lo que se cantaba antiguamente. No, pues. Como si podemos ir modernizando eso, se puede ir acomodando, eso no hay problema. Claro. Pero es como se llevaba el evangélico antiguamente. Es vivir ese tiempo. Y sin cambiar lo que tenemos. Sin cambiar la guitarra. No, hay que adaptarse, si eso es verdad. Pero ¿cómo podéis llegar a esto? A lo mejor la motivación también pasa por ese medio.
para no tener que alterar las motivaciones, para que las motivaciones no sean equivocadas. Exactamente. Pues yo te Porque digo, ¿Mm? ¿por qué tú veis hoy día los viejitos que hoy están en la iglesia? Y bueno, hay muchos. ¿Por qué se desmotivan hoy día los viejos? Porque tú les Porque no hay cambiaste el espacio, culto. no hay espacio para ellos. No, porque tú le cambiaste el culto que ellos tenían 30 años atrás, que no es el mismo que hoy día están viviendo. Sí, Porque hoy día tenía hasta regatón cristiano. sí. Y por eso, cuando ¿Me entiendes? se van haciendo cambios, no se Claro, piensa no se piensa en el líder que hay que agradar, sino se piensa en la iglesia, de que no podemos ser tan bruscos y pasar a llevar no a podís, toda la po. iglesia antigua que tenéis para darle el gusto a los más Mira, jóvenes. Tiene que haber un equilibrio. claro, yo te digo, probablemente los judíos por lo general, ellos cuando van a la sinagoga, ¿qué hacen? Ellos se arrodillan, ¿no? Oran, ¿ya? Tienen su alfombra y eso. Uno lee la Biblia, es muy probable que también cuando se juntaban los apóstoles en el aposento, con todo, yo pienso que iban con su familia, con sus hijos, no sé si está escrito, no recuerdo bien, pero muy probable que también ellos estaban todos sentados, todos reunidos y cantaban y conversaban y se exhortaban, seguramente se preguntaban qué hay a hacer mañana, dónde vaya a ir mañana, no sé, tantas cosas, porque ellos estaban esperando la venida de Cristo. Claro. Y Así, si ellos estaban esperando que viniera Jesús al tiro, sí, pero Jesús les prometió que iba a preparar morada en los cielos, y mientras esté ausente está el Espíritu Santo, pero él venía pronto, ¿no? Vengo en breve, le digo. Y dijo, vengo, claro, vengo hombre, y no tengáis por tardanza mi venida, ¿no? con razón vendieron todo. Y por eso, justamente, por eso ellos vendían todas sus cosas, porque querían vivir en la comunidad para que cuando viniera Cristo los encontrara todos juntos, ¿no? Entonces ahí tenemos también una Hemos motivación. sacado cualquier tema que podemos tocar más adelante. Yo, mira, me encantaría, o sea, ver, ¿Mm? buscar cómo era la liturgia, cómo eran los cultos hace 2000 años atrás. Y estoy seguro, te lo aseguro, que si bien es cierto, no es malo lo que hacemos, pero no es lo que era. Se ha distanciado. Sí, bueno. Lo importante es mantener la esencia. Ya vamos a seguir a la próxima para no atrasarnos más, que es la última ya. Y es una conclusión que dice, bueno, la meta final de todo estudio bíblico, la meta final de todo estudio bíblico es su aplicación, no su interpretación, porque podemos tener la interpretación correcta y no la aplicamos, no tiene mucho sentido. Entonces, la meta final de todo estudio bíblico es su aplicación, no su interpretación, en vista de que Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir por medio de su palabra. Es de suma importancia aprender a aplicar las escrituras antes de aprender cualquier otro método de estudio bíblico. Lo importante, el énfasis de todo lo que hemos hablado el día de hoy, que está relacionado a la palabra, es que lleguemos a esa pregunta que llegamos en un momento. ¿Cómo lo aplico? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? Señor, esta es mi oración, pero ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo cierro la Biblia, abro la puerta, me enfrento al mundo con esto que acabo de recibir? Así que espero que le haya servido de algo, espero que aquí nos lo vayan a ver después, le pueda ser útil de alguna medida, y ya para no extendernos más, porque hace frío acá afuera, Ah, estuvo muy buena la bien. conversación. Agradecemos al Señor este Amén. tiempo y bueno, Amén. espero que haya sido de bendición, pues, hermano. Amén. Dios te Sí, bendiga. ¿Sí? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Carlito. Gracias, sí, muchas gracias. Dios totalmente bendiga a tu bendición, familia, Dios Seira. bendiga. Gracias. Sí, Le agradezco doy su, gracias al Señor su tiempo. por ti, por tu preparación. Que el Señor te siga dando y fortaleciendo cada día. Amén. Y Muchas gracias. aquí tal vez se nos hace, tú recién mencionabas, perdón, recién mencionabas de los grandes escenarios y todo, de la gente que busca motivaciones erróneas. Y nuestra motivación siempre tiene que ser el Señor, Amén. no nuestra, no nuestras cosas personales, o por ser visto, o por querer ser más grande que el otro.
Aquí el único que es grande es el Señor. Y Amén. nosotros tenemos que aprender a menguar. Y que su nombre crezca Así por es. sobre todo nombre. Amén. Amén. Así que esperemos seguir en esto y estamos para servirles, como dicen por ahí. Así que, pastor, si nos puede despedir con una oración para avisar del tema de la oración mañana igual, para alcanzar a avisar. Yo Si no- ya estaba escribiendo ya. pastor, ya, bueno. Si nos despiden Sí. una oración, estamos listos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santo eres, oh Jesús, glorifícate en tu gloria. Amén. Que en esta noche, oh Dios, sea hasta ahora, Padre, toda la honra, la alabanza y la presencia es tuya, Dios. Y te damos gracias a Dios por este momento que podemos estar juntos con Sebastián, con mi hermano Carlito, Señor, con mi esposa que está aquí junto a mí. Señor, te doy gracias por la esposa de Carlito, por la esposa de Sebastián, Señor. Amén. Mi pastor Andrés, que probablemente también haya estado ahí, mi pastora Lisa, Señor, y gracias. También te pido, Dios, a través de Jesucristo, por tu iglesia, Señor, por tu pueblo, donde estén, oh Dios, en esta hora, donde vayan, Señor, guárdalos, cuídalos, y más allá que hayan estado en el Amén. Se quedó pegado por eso. ¿Volverá o no volverá? ¿Qué dice? Un segundo. Dios, porque es que no esta yo te pido, Dios, y te doy gracias por todo este Amén. tiempo. Gracias por darnos sabiduría e inteligencia. Ayúdanos a profesionales esta palabra, Señor, esta enseñanza. Gracias. Y tal vez hoy no las practicamos, pero si las practicamos el día de mañana, Señor, vamos a engrandecer nada más que el nombre de Jesucristo. Amén. Te honro, Dios, y bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendiga a las naciones, bendiga a mi nación Chile, bendiga a tu pueblo Israel. Amén. Tú conoces el día de mañana. Bendígalos conforme a su voluntad. A través de Jesucristo, que la paz de Dios sea en cada uno de nosotros y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en cada uno de los que hoy estuvimos, como también los que estuvieron ausentes. A través de Jesús. Amén. 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 Gracias. Así Dios que les bendiga. Dios los Oye, esté bendiciendo. Muchas antes gracias. de, ¿Sí? antes de irnos, quisiera, bueno, el día 23, como te lo comentaba, yo tengo la hora al médico, ¿sí? Sí, pues. No sé si Entonces, el Gonzalito le comentó algo, pastor. Se quedó pegado. El Gonzalito, así, el Sí. Gonzalito le comentó algo, ¿cierto? ¿Ah? ¿Le comentó algo Gonzalito sobre el tema del ¿Sobre? miércoles? ¿El miércoles, el horario? No, el horario. No, se quedó pegado. El Gonzalo, yo hablé con él hoy día y me dijo ya, yo lo veo en el pastor. Deje que vuelva el pastor. Que vuelva y